En un mundo donde todo se puede predecir, nos convencimos de que el amor no era una excepción. Pero, ¿y si la certeza de un final feliz o infeliz fuera la única cosa capaz de destruir un inicio perfecto? La historia de Tania y Gabriel comienza como un cuento de hadas moderno. Se conocieron en una tarde soleada, en una librería que olía a papel viejo y café. Su amor fue de esos que se sienten tan sólidos que parecen un refugio contra la incertidumbre del mundo. Y para ellos, la incertidumbre no era un concepto abstracto, era una herencia familiar. Tania, hija de padres divorciados, juró que su matrimonio no repetiría ese ciclo de promesas rotas. Gabriel, por su parte, creció con la sombra de un matrimonio perfecto de sus padres, una vara inalcanzable que secretamente lo asfixiaba. Una noche, entre risas de vino y susurros de sueños futuros, un amigo les habló de una nueva moda: el algoritmo, el enlace perfecto. Se reían de la idea de que una máquina pudiera predecir el amor. Pero en la mente de Tania y Gabriel, la idea no se fue. Era una herramienta, una garantía. Tania quería certeza. La quería tanto que al escuchar sobre el algoritmo, el enlace perfecto, no lo vio como una moda, sino como una promesa de protección. Gabriel, por su parte, se sentía aliviado por la idea de que la perfección no durara para siempre. La compraron, no por curiosidad, sino por el miedo silencioso de no ser suficientes. El resultado llegó en un simple correo electrónico. Una frase fría y digital. Fecha de caducidad: 12 años, 3 meses, 17 días. Para Tania fue un escalofrío de una confirmación helada. Lo sabía, nadie dura para siempre. ¿Por qué me empeñé en creer? Para Gabriel, la fecha fue como un peso que se levantaba y otro que caía. Al menos lo sé. No tendré que pretender una eternidad. Pero, ¿y si esta era la mía? El tic-tac no era solo un recordatorio. Era un espejo cruel que les mostraba sus miedos más arraigados. El primer año pasó. Luego el segundo, el tercero. Los cumpleaños, los aniversarios se sentían diferentes. La normalidad de una relación se volvía un campo minado. Una discusión por un plato sin lavar no era una trivialidad. Es una señal, nos estamos alejando, el algoritmo ya está empezando a funcionar. En el cumpleaños número 6 de su matrimonio, Gabriel le regaló a Tania un libro que ella había querido leer por años. En lugar de emoción, Tania lo miró con sospecha. ¿Está intentando compensar lo que el algoritmo dice que falta? ¿Es esto un último intento de salvarnos? Ella le regaló una chamarra de cuero. Gabriel, que antes se habría emocionado, se la probó y pensó: ya no me conoce tan bien como antes. Cuero en vez de tela. Esto es la primera señal de que nuestra compatibilidad está decayendo. El abismo entre lo que se decían y lo que pensaban crecía con cada año. A 10 años de la fecha, la risa de Tania se había vuelto forzada. Los silencios de Gabriel, interminables. Ya no hablaban de su futuro,
porque creían que el futuro ya estaba escrito. Una tarde, Tania encontró un viejo álbum de fotos de su boda. Lloró en silencio, no por la nostalgia, sino por el cálculo. Tenemos que hacer algo. Tenemos que arreglar esto antes que sea tarde. Esa noche preparó la cena favorita de Gabriel. Encendió velas. Intentó recrear su primera cita. Pero cuando él llegó, su mirada ya estaba en otro lugar, en la sombra de un final inminente. ¿Qué haces, Tania? ¿Qué estás intentando? ¿Estás intentando prolongar lo inevitable? Sus palabras, frías como el hielo, destruyeron cualquier intento de rescate. Él veía sus esfuerzos como una desesperación. Ella, su distancia como indiferencia. Ya no buscaban el amor, sino las pruebas del fin. La noche del año 12 del mes 3 llegó. No hubo brindis, no hubo lágrimas, solo el silencio de dos extraños sentados frente al reloj, esperando la medianoche como una sentencia. Cuando el último segundo se disolvió en el primero del nuevo día, Tania, con una determinación desesperada, tomó el teléfono. Ya está, se acabó el tic-tac, Gabriel. Podemos volver a vivir, por favor. Gabriel no dijo nada. Se levantó. Recogió una vieja caja de sus cosas del suelo. Dentro, un marco de fotos roto. La foto de su boda. Y debajo, cuidadosamente doblado, el contrato del algoritmo. Tania se acercó, la curiosidad superando el dolor. Cláusula 7b. El algoritmo no predice el futuro, solo proporciona un análisis probabilístico de tendencias, basado en datos actuales, susceptible a cambios por la interacción humana. No predice, solo analiza. Entonces, nosotros... Levantó la mirada. Sus ojos se encontraron con los de Gabriel, ya distantes. Él la miró no con rabia, sino con la misma desilusión agotada que ella sentía. No había futuro que predecir, Tania, solo un presente que elegimos destruir. Se dio la vuelta. Y el sonido de la maleta al rodar por el suelo de madera fue el verdadero tic-tac final. No de un algoritmo, sino de dos almas que, persiguiendo la certeza, habían matado la esperanza. La historia de Tania y Gabriel nos deja con una pregunta incómoda. ¿Es nuestra obsesión por predecir el amor lo que lo condena al fracaso? ¿Tenemos libre albedrío? ¿O somos marionetas de nuestras propias profecías autocumplidas? ¿Y qué valor tiene una relación sin la incertidumbre que la hace real? ¿Y tú, qué sentiste? Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete para no perderte la próxima. Nos encantaría leer tu respuesta en los comentarios. Soy Luisa y te espero el próximo domingo.